Bueno, estamos hablando con Francisco Pestana, pensador nacional, discípulo de Fermín Chávez. Yo a propósito le subrayo esto porque él tiene una carga encima que asumir y que nos está contando una etapa muy interesante, donde Fermín quizás ha sido de los más lúcidos exponentes, de muchos otros que también no se ignoran, que han resistido la alvearización del peronismo, porque en realidad muchos creemos que Menem fue al peronismo lo que Alvear al irigoyenismo. Contanos más Ninguna de esta duda. resistencia. No, la resistencia de él fue primero una profunda solidaridad, o sea, con la solidaridad de los históricos, y después diseñando estrategias de comunicación, publicaba opúsculos que los financiaba él mismo, o con doctrina peronista, o con poesía gauchesca, o a través de distintas herramientas. Funda una editorial, una editorial anterior que ya le había fundado Pueblo Entero, que le permite ir haciendo publicaciones en momentos muy, muy difíciles, pero sobre todo insistiendo y denunciando que la Argentina estaba perdiendo lisa y llanamente los pocos elementos soberanos que le estaban quedando, ¿no? Y vos acordate que en esa época plantarte contra eso era como querer parar una locomotora con la mano. Bueno, sí, Fermín, como fue quizá un gran compañero, se paró e intentó parar la locomotora con la mano. ¿Viste? Ante esa actitud hay dos tipos. Bueno, no se puede parar la locomotora, me subo y viajo. Él hizo lo que había que hacer, y gracias a lo que hubo un resurgimiento del pensamiento nacional. Claro. Y hoy vos te das cuenta cómo ha resurgido por lo menos la reflexión sobre los textos de él y otros tantos, ¿no? Hoy hablamos de Fermín, pero Fermín fue un parte de un grupo que nunca se organizó. La característica del pensamiento nacional es que nunca se organizó. Y lógico que no se organice porque hay muchos matices, porque hay diferencias generacionales, y porque aparte el funcionamiento nuestro es un funcionamiento más nuclear o celular, de grupos. Por eso el otro día hablaba con una rectora de una universidad y decía, bueno, tenemos que hacer cátedras No. El pensamiento nacional es como la cultura popular, no se puede institucionalizar, porque el pensamiento nacional tiene sentido mientras hay resistencia cultural. El día que la Argentina sea soberana, ya el pensamiento nacional no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque de alguna manera acompaña un proceso de resistencia. Cuando no haya necesidad de resistir, digamos, pasa a categorizarse desde otra forma. Entonces, pasa a aportar desde otros lugares. Es decir, en ese sentido, no hay que institucionalizarlo, obviamente, y el pensamiento nacional tiene que seguir de alguna manera siendo lo que es. Es un movimiento intelectual que acompaña la resistencia cultural a la alienación, ¿no? Fíjate, Pancho, que bueno, más allá de que es un lindo debate para profundizar, sí. Yo lo que advierto con alegría hoy, en la Argentina del 2010, que nuestros jóvenes han recuperado el nivel de autonomía en el pensamiento, con su propia categoría, sus propios temas, sus propios análisis. Sí. O sea, ha hecho carne. De algún modo se reverdeció esta cosa de leer a Jaureche o comentarlo, y nuestros pensadores nacionales. Pero los chicos, yo los veo expresándose en la música, en el cine, en sus debates que son quizás no los mismos que los nuestros hace unas décadas, pero están volviendo a ocuparse de la cosa pública, están haciendo política en el debate cotidiano. Bueno, ¿no? Ese es un fenómeno que de alguna manera muchos visualizamos. Y sobre todo a través de las conversaciones con Fermín, hace 10 años, 7 años, ¿te acordás que escribimos un artículo que para lo social que decía que de alguna manera estamos viviendo en un proceso de una revolución cultural protagonizada por los jóvenes? Los compañeros se reían. ¿Y dónde lo veías vos? En lo que estaban produciendo. Ya hace 10 años estas nuevas generaciones están produciendo cultura, digamos, productos culturales cruzados por un tema, la identidad. Sí. Y cuando un pueblo, cuando de alguna manera, en los pueblos como los nuestros, la identidad es el elemento que cruza la producción cultural, es que de alguna manera están utilizando, digamos, las generaciones la cultura para mostrarte el país que pretenden. Es algo muy parecido a lo que pasó en la revolución cultural de entre el 20 y el 40 previo al peronismo. Agarramos Marechal, agarrá Jaureche, Scalabrini Ortiz, agarrá Molina Campos, agarrá Quinquela Martín, identificados
con corrientes políticas diferentes, pero pintaban la identidad. Pintaban el gaucho, como el rescate a la figura facúndica, pintaban al estibador de puerto, cantaban al orillero, cantaban a la Argentina profunda. Eso, 20 años de convulsión cultural, terminó en una convulsión política. Y esto que está pasando ahora va a terminar en una convulsión política. Lo que estamos viendo ahora me da la impresión que es una etapa transicional donde el sector político más lúcido asume que esto está produciendo y lo intenta capitalizar de alguna manera, cosa que es absolutamente positivo, pero esto va a ir más profundo. Esto necesariamente va más profundo. ¿Por qué? Porque si vos tomás en los últimos 25 años, la etapa que mayor militancia política nacional, ahí es esta. Y esto no es un logro del gobierno, sino es un logro de las futuras generaciones que están queriendo reasumir que se están la apropiando propia de la conducción del país. Pero lo que pasa es que estas categorías, desde cuando nosotros pensamos el país, no son comunes, son medio, a veces, como dicen, medio delirantes, pero se manifiestan claramente. Mirá, a ver, yo te diría, Pancho, que una conversación con unos amigos decía el otro día, que en realidad hay algo que ayuda frente a los dogmatismos, a las verdades únicas, al pensamiento dominante. Bueno, la mentira quedó a la luz y se empezaron a derrumbar mitos. Exactamente. La mentira de la superioridad europea, de chicos que migraron esperando un futuro del cual fueron echados porque los consideraban sudacas, la superioridad de un sistema que parecía que tenía una solvencia imbatible y se derrumbó, y la verdad publicada, donde, bueno, esta pelea con los medios de comunicación que desnuda la barbaridad, el negociado, el pilar propagandístico en contra de los intereses de la nación, pone en el tapete la discusión de la verdad o la mentira de lo que se viene diciendo durante tantos años. Es una lucha contra la alienación. Es una lucha contra la alienación. ¿Qué significaba para Fermín o para Goldar, que estuvo acá, la alienación? Significa la imposición por la fuerza de categorías y de elementos culturales que no te pertenecen. Digamos, los pueblos viven, conviven, luchan, producen cosas. Y eso es como el espíritu de los pueblos que va fluyendo. Cuando vos le querés imponer algo, como que lo querés tapar, hay una resistencia. La batalla por los medios es una lucha contra la alienación. Y te voy a explicar por qué. Porque la ley esta no es una ley que viene desde el Estado hacia abajo. Digamos, antes que existiera la idea de una ley de medios, ya había 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 radios que ya habían surgido y que la gente las hizo digamos, por fuera de la ley. O sea, lo que va a hacer hizo la ley de medios es, ¿sabes lo que hizo? Por eso es una ley casi, digamos, está llevando a la ley la realidad. Así como la Constitución del 49 constitucionalizó una realidad justa, la ley de medios lo que está haciendo es reglamentando una realidad que ya existe. Y esa realidad que está reglamentando la ley es producto de una resistencia cultural que hizo que mucha gente abriera sus propias radios y sus propios medios de comunicación porque no tenía posibilidad de comunicarse. Sí, o Internet, como mucho nos pasó. O Internet, o lo que sea. El fenómeno de Internet fue producto de la cerrazón de los medios de publicación tradicionales que no daban lugar a otros pensamientos. Y el pensamiento nacional, ¿qué te dice? Que uno tiene que regular la realidad. La razón, la ley, no cambia la realidad. Lo que uno tiene que hacer es regular la realidad. Entonces, vuelvo a insistir, cuando se dictó la Constitución del 49, se reglamentaron derechos que ya existían. Los de la ancianidad, los de la niñez. No hizo nada más que llevar a la ley la institucionalizó un derecho que existía. Lo mismo que pasa con la ley de medios. La ley de medios, ¿qué está haciendo? Reglamentando una realidad. Yo viví en un pueblo donde había 10 radios, 8 radios, 2 eran oficiales y 6 radios eran las llamadas truchas. Eso en algún momento, eso multiplicado por todo el país, hizo que hoy por hoy en la Argentina existe un sistema de comunicación paralelo al reglamento oficial que surgió como lucha contra la alienación cultural. Bueno, y cerrando el programa de hoy, Pancho, digo, bueno, esto es un pensándonos a nosotros mismos, donde descubrimos que vamos a poder ejercer el expresarnos nosotros mismos, que ha estado tan vedado. Claro, esto es un ejemplo. Y el recuerdo para Fermín
y el reconocimiento a uno de los quizás tipos que con más claridad vio estos fenómenos y otros que él vio y que anticipó y que son los desafíos para el futuro. Bueno, nuestro homenaje a Fermín y seguimos pensándonos a nosotros mismos en próximas entregas. Gracias.